Dios le bendiga, mis hermanos. Vamos a buscar en el libro de los Salmos, capítulo 3. Salmo 3, verso 8. Libro de los Salmos, capítulo 3, versículo 8. Cuando lo tengan, digan amén. Verso 8. Amén. Dice la palabra de Dios: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el título: la salvación es de Jehová. Amén. Y cuando uno menciona eso, la salvación es de Jehová, lo que significa es que la salvación pertenece a Jehová y Jehová es quien salva a las personas. Muchas personas, muchas veces, vamos a decir de forma inocente o de forma arrogante, muchas veces dicen yo salvé almas o yo rescato vida, creo que utilizan. O sea, usan un término como yo salvo, cuando en mi campaña se salvaron cientos de gente y recibieron a Cristo. Y lo mencionan todo como si fuera yo, como si nosotros hiciéramos algo nosotros. Y hermano, la salvación pertenece a Jehová. Si una persona se salva, es porque Dios lo salvó. Y hay muchas otras personas que también dicen, a mí nadie me salvó o nadie me predicó, yo me convertí solo. Yo leí la Biblia y me convertí. De que se convirtió, pero habría que ver en qué se convirtió. Porque una cosa es convertirse, otra cosa es ser salvado por Dios. Si yo creo en Dios porque leí la palabra, no porque yo fui inteligente y entendí la palabra, sino porque Dios me reveló la palabra y entendí el mensaje de salvación. Y si yo vengo y escuché un predicador y recibí la salvación por medio de su palabra, ese predicador simplemente fue un instrumento por Dios por el cual yo recibí la salvación. Pero la salvación pertenece a nuestro Dios. Ahora, nosotros muchas veces mencionamos la palabra salvarnos o salvos, pero hay que entender también porque muchas personas tuercen esa doctrina de la salvación. Y para eso me gustaría primero entender de qué Dios nos ha salvado. Y para eso vamos a ir a unos cuantos versículos. El primero de eso es Mateo 1:21. En el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, entendemos que Dios nos salvó del pecado. Amén. Dice la palabra: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mis hermanos, nosotros vivíamos en pecado. De nosotros no éramos pecadores porque pecábamos, sino que pecamos porque somos pecadores. En nosotros estaba el mal, en nosotros estaba lo que es la tiniebla, el pecado, y de nosotros siempre salía solamente pecado. De nosotros no salía nada bueno. Sin embargo, vino Cristo y cuando murió en la cruz, murió por nuestros pecados, mis hermanos. Porque vamos a entender una cosa: el pecado es transgresión de la ley. Y nosotros estábamos bajo la condena del pecado. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, ¿sabe lo que pasó ahí? Que Él vino y el pecado que era de nosotros, Él vino y lo cogió para sí, para pagar por nosotros, mis hermanos. Por lo cual Él nos liberó a nosotros de la condenación del pecado, mis hermanos. Y Cristo vino a este mundo, fue para eso, para salvarnos del pecado. El pecado que nosotros cometimos. Porque no fue que Él pecó y por eso pagó, sino que nosotros, siendo pecadores, Él vino, el justo vino y murió por los pecadores. Y ahora el pecado que era sobre nosotros, Él lo cargó sobre sus hombros. La segunda cosa de la que Dios nos salvó fue de la ira de Dios. Y eso lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo 5, verso 9. Romanos, capítulo 5, verso 9.
Amén. Dice la palabra, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y es lindo esto, mis hermanos, porque miren, en el libro de los Salmos, Dios dice que Él está airado con el impío todos los días. Sin embargo, dice que Él está airado todos los días. Sin embargo, aquí dice que Dios, cuando salvó, nos librará de la ira venidera. O sea, en otras palabras, cuando no estábamos con Cristo, Dios estaba enojado por nuestra rebelión en contra de Dios. Pero a pesar de que estaba airado, Él no había sometido su juicio de ira sobre nosotros porque estamos aquí en la tierra. Y sabemos que el juicio de ira es la condenación segunda o el infierno, como estamos aquí compartiendo los martes en el estudio bíblico. Sin embargo, cuando Cristo vino y murió por nuestros pecados, ya Dios no está más enojado con nosotros. Ahora Él nos mira con amor, nos mira con gracia, porque la justicia que es de Cristo cayó sobre nosotros y ahora la ira que estaba sobre nosotros ya no está más, sino que la justicia de Dios es la que reposa en nuestra vida, mis hermanos. Y eso es muy glorioso, porque ya Cristo no está enojado con nosotros, sino que su justicia y su amor está sobre nosotros, porque Él nos salvó. Por eso la salvación es de Jehová, mis hermanos. Y por último, en Juan 5:24, aquí en Juan 5:24, Dios nos libró de la muerte eterna. Juan 5:24. Amén. Dice, de cierto os digo, viene la hora. Amén. Viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán mi voz. No, perdón, mis hermanos. 5. Estoy en otro. Ok, gracias. Sí, me sentí perdido ahí. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y hermano, esto es muy maravilloso, porque no hay cosa más gloriosa para el cristiano saber que aún después de la muerte tendremos vida nosotros. Que eso no es el fin del hombre, sino que ahí es cuando empieza la verdadera vida, mis hermanos. Y no solamente eso, sino como dice Juan, nosotros hemos pasado ¿de qué? De muerte a vida. De muerte a vida. Una persona que estaba muerta en delitos y pecados, siendo guiado por el diablo, Cristo nos sacó de ahí y nos dio vida para andar en su reino, sirviéndole a un Dios vivo. Y lo maravilloso de todo eso, mis hermanos, es que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados. No era que estábamos enfermos, no es que estábamos heridos, no es que teníamos una vida más o menos, es que estábamos completamente muertos en nuestro pecado. Y el Salvador vino y nos dio vida a nosotros para que anduviésemos en su vida, mis hermanos. Él nos salvó de eso. Y no solamente eso, porque hay muchas más cosas, pero no lo voy a decir todo porque es demasiado. Pero podemos ver que Dios nos libró a nosotros de las tinieblas, de este mundo venidero que vivíamos en él. Y no solamente eso, de la esclavitud del pecado y del temor de la muerte. ¿Cuánta gente no vive atemorizada, sabiendo que cualquier día pueden morir? Y porque no tienen esperanza ni seguridad, se sienten atemorizados de la muerte. Sin embargo, Cristo a nosotros nos dio vida y vida eterna, no una vida que es cómoda aquí en la tierra, sino que aún después de esa tierra nos iremos para allá con el cielo y tendremos vida con Él en el cielo, mis hermanos. Es una esperanza demasiado maravillosa. Dios nos salvó a nosotros, no nosotros nos salvamos, porque ¿cómo yo puedo darme vida a mí mismo si yo estaba muerto? ¿Acaso yo puedo dar lo que yo no tengo? ¿Acaso yo puedo recibir lo que yo no tengo? De la única forma que yo puedo recibir es si alguien que está vivo me da vida a mí, y ese alguien es Jesús. Todo lo hizo Cristo, mis hermanos. Y nuestra salvación es algo maravilloso porque si se fijan bien, cuando leemos la palabra nos damos cuenta que fue la misma Trinidad que trabajó en nuestra salvación. El Padre desde antes de la fundación del mundo ya no había predestinado para esa salvación.
el Hijo en la cruz murió por nuestro pecado y el Espíritu Santo reposa en nosotros para que nosotros andemos en esa vida que Él nos dio. O sea, aún en la salvación vemos cómo Dios obra en nuestra vida, mis hermanos. Y eso es maravilloso, que el poder de Dios es quien nos salva a nosotros, mis hermanos. Por ejemplo, cuando yo evangelizo, yo muchas veces suelo utilizar un ejemplo para que se entienda cómo era nuestra condición con los hombres. Imagínense una persona que está ahogándose en una piscina y esa piscina es honda, por lo cual se está ahogando. De la única forma, esa persona no sabe nadar, por lo cual su muerte es inminente. Sin embargo, para que esa persona pueda ser salvada, ¿qué tiene que venir? Tiene que venir un salvador y sacarlo de esa piscina para que él pueda salir a tierra firme sobre la roca para que tenga vida y no muera ahí. Sin embargo, nosotros no fuimos sacados de una simple piscina, sino que es del mar. O sea, y lo vamos a ir por la Biblia para que se me entienda más bien cuando me refiero al mar. Vámonos al libro de Miqueas, capítulo 7. El libro de Miqueas me parece que está después de Jonás. Antes de Nahum. Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. Amén. Libro de Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. Dice la palabra: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del... Amén. Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19. Dice la palabra: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Miren, mis hermanos, como dice, echará en lo profundo del mar nuestros pecados, todos nuestros pecados. Si uno lo lee de la siguiente manera, pensando que Dios cogió tu pecado y que lo echó en el mar y todos somos salvos por eso, no estamos entendiendo bien el mensaje. Porque cuando habla que lo echó en lo profundo del mar, está hablando que lo echó en lo profundo del mar de su ira sobre su hijo. Es lo mismo que pasó con Jonás. Cuando Jonás estaba en la barca, ¿qué estaba pasando? Todo el viento estaba de aquí para allá y el mar embravecía más y más. Y Jonás, ¿qué fue lo que dijo? Échenme en lo profundo del mar y todo se calmará. ¿Y qué pasó? Inmediatamente lo tiraron a lo profundo del mar, se calmó todo. Que eso era una profecía de lo que nuestro Jesucristo iba a hacer por nosotros, mis hermanos. La ira de Dios estaba cada día más y más embravecida por nuestro pecado. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Él mismo cargó con nuestro pecado y se echó a lo profundo de la ira de Dios para que Él venga y nos dé vida a nosotros. Y por eso nuestra barca está en calma, porque Él pagó por la ira de nosotros, mis hermanos. Nosotros estábamos en ese mar profundo, mis hermanos, y no teníamos salvación. A ti te ponen en el medio del mar así embravecido. ¿Y qué puede hacer tú ahí? ¿Qué uno puede hacer? Lo único que uno tiene que hacer es esperar como Jonás, que venga un pez y nos trague, para que nos tire en tierra firme. Pero si no viene ese pez, ¿qué pasará con nosotros? Es una condenación segura que teníamos, mis hermanos. Y vino Cristo y se echó por nosotros para sacarnos de ahí, mis hermanos. Él vino y nos sacó a nosotros, mis hermanos, para darnos vida en Él. Y una vida en paz, porque se calmó todo después de eso, mis hermanos. Mis hermanos, vamos al libro de Ezequiel 37.
Ezequiel 37. Sí. Libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1 en adelante. Dice la palabra: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó por el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritus, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven por los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos, sobre esos muertos, y vivirán. Y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y perecieron nuestras esperanzas, y somos todos destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir y haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abro vuestro sepulcro, y os saqué de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová. Amén. Es increíble ver lo que Ezequiel vivió en ese momento. Un valle lleno de huesos secos, sin vida alguna. Y sin embargo, Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, profetiza. Y antes que le diga profetiza, Dios prueba a Ezequiel y le hizo una pregunta: ¿tú crees que vivirán? ¿Qué dijo Ezequiel? Claro, Señor, van a vivir. O no, no vivirán. No. Él dijo: Señor, tú lo sabes. Aquí Ezequiel lo que está definiendo claramente es nuestra salvación. Tú y yo éramos esos huesos secos, que estábamos secos en gran manera. Estábamos muertos, no solamente estábamos muertos en gran manera, es lo que quiere dejar dicho. Sin embargo, Él vino y nos dio vida y puso su espíritu en nosotros, mis hermanos. Cuando tú y yo evangelizamos, que gracias a Dios la iglesia ha crecido en gran manera, estamos evangelizando por la calle, mis hermanos. Cuando tú y yo evangelizamos, si no estamos viendo que gente se está convirtiendo, no se desanimen, mis hermanos, porque al final, ¿la salvación de quién es? Es de Jehová, es de Dios la salvación. Cuando Ezequiel vino y profetizó estos huesos, Ezequiel no se desanimó por ver los muertos, sino que Ezequiel dijo: Señor, tú lo sabes, porque ¿quién le dará la vida? ¿Quién le dará tendones? ¿Quién le dará carne? ¿Quién le pondrá el espíritu? Es Dios que hace todo, mis hermanos. Tú y yo solamente debemos hacer lo que Dios nos dijo: profetiza. Y cuando profetiza, lo que está diciendo es: predica la palabra que yo te mandé. Porque Ezequiel, cuando Dios le dio profetiza y le dio que debe profetizar, dice que Ezequiel dio exactamente lo que Dios le mandó.
Entonces tú y yo, ya Dios nos entregó su palabra, que es la Biblia, y Dios nos la entregó para que profeticemos en base a la Escritura, que es la profecía más certera que tenemos tú y yo, mis hermanos. Cuando predicamos a la persona, no trate de convencerlo por métodos humanos, porque no es el humano que salva. Profetiza lo que Dios te dijo para que Dios sea que lo salve. Todo lo hace Dios, mis hermanos. Somos esos huesos secos que Dios nos dio vida y ahora tenemos vida porque Él nos dio vida a nosotros. Y esa vida la estamos profetizando para que ellos también tengan vida, mis hermanos. Tú y yo no fuimos mejores que ellos. Solamente la misericordia de Dios nos alcanzó a nuestra vida, mis hermanos. Si Dios te preguntara, ¿esa persona es de salvación? No te vaya predispuesto, no, demasiado malo. Se no puede tener salvación. Ese está en su mundo, en su vida. No piensa en eso. Solamente di, como dijo Ezequiel, Señor, tú lo sabes. Yo solamente voy a profetizar. Y si tú quieres salvarlo, tú lo vas a salvar. Pero si tú no lo quieres salvar, pues está bien, Dios, es tu misericordia. Eres tú quien sabe. Pero tú y yo solamente debemos de profetizar lo que Dios nos mandó a nosotros. No estés juzgando, diciendo, este se ve que se puede salvar, este no. No, todo ser viviente que tú vas, predícale, porque tú no sabes quién Dios quiere salvar en esa vida, mis hermanos. Predica la palabra en el trabajo, cuando tú sales en la calle, en la universidad, en el camino, cuando tú compras en el colmado, en cualquier lugar donde quiera tú vayas, profetiza lo que Dios te mandó a ti, mis hermanos, porque tú no sabes a quién Dios quiere salvar por medio de tu vida. Somos instrumentos que debemos ser utilizados por Dios. Un instrumento puede ser muy bueno, pero si no sabes utilizar, ¿de qué sirve el instrumento? Yo puedo tener un martillo en mi casa, pero si yo nunca lo utilizo para clavar, ¿de qué me sirve ese martillo? Es simplemente una decoración, mis hermanos. Y tú y yo no fuimos salvados para hacer una decoración en el cielo. Somos obreros que trabajamos para un reino mayor que tú puedes encontrar en esta tierra. Y como buenos obreros, debemos de ponernos a la disposición de nuestro Señor, mis hermanos. ¿Se imaginan ustedes tener 30 trabajadores, y de los 30 hayan 5 que estén sentados diciendo que nosotros somos trabajadores y estamos aquí de decoración? ¿Qué va a hacer su Señor cuando lo encuentre? ¿Acaso lo va a recompensar por estar sentado? No, mis hermanos, le va a castigar fácilmente. La pregunta mía es, ¿tú crees que Dios no puede hacer lo mismo contigo? Dios te puede castigar a ti si Él te mandó a hacer una labor y tú no la estás haciendo, mis hermanos. Y la evangelización, le voy a decir una cosa, no fue a los apóstoles que se lo dijo, fue a sus discípulos, a los que son de Él, fue que les dijo que prediquen ese evangelio a todos los confines de la tierra, mis hermanos. Y eso estamos tú y yo incluidos ahí también. Debemos de predicar, mis hermanos, de predicar el mensaje de salvación. Y le voy a decir una cosa, uno puede pensar como, bueno, yo quizás no sepa predicar y por eso Dios no me va a utilizar a mí. O yo quizás no tenga muy buen desenvolvimiento para que las personas sean salvas por medio de mi predicación. Pero la salvación pertenece a nuestro Dios. Y le voy a poner un ejemplo en la Biblia. Cuando Esteban predicó, a Esteban se le acusó de que le quisieron acusar con la misma acusación que le hicieron a Jesús, que iba a destruir el templo. Y Esteban, desde Abraham hasta el tiempo de ellos, le dio a entender por la palabra el mensaje de salvación y cuál era el templo del Señor. Y sin embargo, ¿qué pasó con esa gente? ¿Cuántos se salvaron ahí? No hubo salvación. Y fue un sermón, fue un capítulo completo predicando el mensaje de la palabra. Y no hubo salvación. Al contrario, se airaron tanto que lo sacaron y lo apedrearon y lo mataron. Sin embargo, cuando Jonás predicó, Jonás no quería que se salvara uno. Jonás estaba embravecido porque Dios lo salvó. Y el mensaje de salvación de Jonás, yo creo que fueron 4 palabras nada más. En 40 días Nínive será destruida. Y se iba, porque él no quería predicar. Él dijo, voy a aceptar bien porque Dios me mandó, pero no quería. Y le dijo, en 40 días Nínive será destruida. E iba, no sé si era toda la mañana, pero iba y le predicaba esa misma palabra. ¿Y qué hizo? Una nación completa de 120,000 personas, mis hermanos. Una nación grande en gran manera en aquel entonces.
Sin embargo, aún hasta los animales lo pusieron en ayuno y en silicio. Y se salvaron todos, mis hermanos. La pregunta mía, ¿Jonás predicó bien? Y no predicó bien. Fue tanto así que cuando Dios lo salvó, Jonás lo que dice, yo sabía, Dios, enojado con Dios, yo sabía, Dios, que tú eras grande, misericordioso y tardo para la ira. Por eso yo no quería predicar para que se condenaran. Y Dios le dijo a Jonás, tú haces bien en enojarte en gran manera. La salvación es tuya para tú estar enojándote. La salvación es mía, yo salvo a quien yo quiero salvar. Entonces, no vengas tú ahora a poner como una limitante cómo tú prediques la palabra, porque al final la predicación tuya solamente es el medio, pero quien da la salvación es el poder de Dios, mis hermanos. Y eso es importante, mis hermanos. El poder de Dios es lo que trae la salvación. Vámonos al libro de Corintios para que se entienda un poco mejor eso del poder de Dios. Corintios capítulo 1, primera. Libro de Primera de Corintios capítulo 1, perdón, capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2, verso del 1 al 5. Amén. Dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlo el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a ese crucificado. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Aunque tú no tengas la habilidad para poder predicar la palabra profundamente, o sea, no está capacitado, debemos de predicar el mensaje y el testimonio de Dios. Porque no es predicar cualquier cosa tampoco, mis hermanos, sino que es el mensaje, el testimonio de Dios, como dijo Pablo, no se propuso saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Seguimos leyendo, verso 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Se dan cuenta de eso, mis hermanos? ¿En qué fue predicada la palabra de Pablo? En su excelencia, porque Pablo es una persona muy excelente. Pablo no fue cualquier hombre aquel entonces. Él fue educado por uno de los mejores, me parece que era Gamaliel que se llamaba. Sin embargo, Pablo era una persona que en todo era una excelencia. Y si lo quieren buscar, investigues en el libro de Filipenses, capítulo 3. Me parece que de versículo 5 al 8, que él menciona toda la excelencia que él tenía aquí en la tierra, que él sí tenía de qué gloriarse en la tierra. Sin embargo, él, a pesar de estar dotado de todo, él dijo que se propuso no saber cosa alguna entre vosotros. Lo único que se propuso saber fue a Jesucristo y a este crucificado, mis hermanos. Y que su mensaje no fue con palabras persuasivas como los falsos profetas. ¿Qué dice el libro de Romanos en el capítulo 17? 16 me parece que es. Cuando menciona sobre los falsos profetas que vienen con palabras lisógenas y que engañan el corazón de los ingenuos. O sea, son personas, perdón hermano, son personas que vienen con astucias de palabra, vienen y te endulzan el oído y te saben cómo hablar. Ellos saben cómo llegar a las emociones de tu cuerpo para poder engañarte. Sin embargo, cuando Pablo vino y trajo el mensaje de salvación, él no vino con palabras persuasivas. Él no vino utilizando métodos para que se te haga interesante el evangelio. No, él vino y predicó por medio del poder de Dios para que sea el poder de Dios que salve a las personas. No usó sabiduría humana, mis hermanos. Y eso es interesante porque miren, ¿cuántas veces ustedes no escucharon el mensaje de salvación antes de recibir a Jesucristo? ¿Cuántas veces ustedes no leyeron la Biblia antes de recibir a Jesucristo y no recibían salvación? Mis hermanos,
segundo, perdón. Yo nací en el Evangelio, pero el hecho de yo haber nacido en el Evangelio, eso no me dijo a mí que yo era cristiano. Porque a pesar de que yo nací en el Evangelio, papi desde pequeño me ha puesto siempre en la casa leyendo la palabra, escuchando la palabra todas las mañanas. Se pueden imaginar todo el conocimiento bíblico que yo tenía en aquel entonces. Diario, toda la mañana, palabra, 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 oración, y no había recibido al Señor. ¿Cuántos mensajes yo no escuché? ¿Cuántas personas que predicaban muy serio, muy tranquilo, y otros con un carisma, que pataleaban, que brincaban una cosa, y no recibía salvación? ¿Por qué? Porque el mensaje, lo que nos salva a nosotros no es quien predica la palabra, sino es Dios. Dios no había determinado para aquel entonces que yo llegara a los pies de Cristo. Dios determinó que en el 2020 fuera que yo recibiera verdaderamente a Dios. Entonces, mis hermanos, no es por la forma en la que tú predicas o por el